Troitiño, autor de la matanza de Hipercor, sale de prisión. Ha salido de la cárcel con el rostro totalmente descubierto y acompañado de 6 personas. Su matanza en Hipercor dejó 22 muertos. Pachi Gómez López también sale de la cárcel de Basauri. Pero aquí tienen ustedes esta noticia que vamos a comentar en el programa en el día de hoy, porque sin duda alguna es una noticia que no puede pasar desapercibida. Lo tienen en este titular. Autor de la matanza de Hipercor, que todos recordamos, sobre todo los que vivimos en Cataluña, en Barcelona, y que pasamos constantemente por la Meridiana delante del Hipercor. Y yo siempre que paso me acuerdo de las imágenes y me acuerdo de las personas que allí perdieron la vida. Pues este señor ya está fuera. Este señor fue el que aparcó el coche en Hipercor. ¿Es una noticia triste, señor Nart? Es una noticia terrible, pero aquí hay dos cuestiones a plantear. La primera, que no por sentido de venganza, sino por sentido de justicia con mayúscula y por sentido común. Es vomitivo, es repulsivo que un malnacido que tiene 22 asesinatos sobre su conciencia salga al cabo de 15, 20 años de condena efectiva por aplicación de una normativa, que ese es el monstruo, la normativa, la ley. Los jueces lo que no pueden es inventarse la ley, por una razón. En el momento en el que un juez aplique una ley, rompiendo la ley para llegar a un objetivo, eso es lo que se llama la interpretación alternativa de la ley, y eso lo que nos lleva es a una justicia que no existirá porque dependerá únicamente de la capacidad de presión que tenga el poder político sobre cada uno de los jueces. El problema es que el Código Penal español, que viene del 1870 y tantos, con una corta modificación durante el franquismo, se prorroga hasta el año 99, creo que fue. 95, cuando lo cambia Juan Alberto Belloc. Y aunque el Código Penal de Juan Alberto Belloc tiene fallos importantes, evita esa situación. El Código Penal tiene 2 limitaciones en el cumplimiento de condenas, y es que a una persona condenado por varios actos, por varios delitos, tendrá que cumplir sucesivamente cada condena con un límite de 30 años. Sí. Y por lo tanto, lo que era la aplicación literal de la ley te determinaba que aunque te hubieran condenado a 6.324 años por 800 asesinatos, tú tenías que cumplir sobre 30. Y entonces los beneficios penitenciarios se te aplicaban no sobre todas las condenas que hubieras sido objeto, sino sobre una única condena abstracta de 30 años. Y eso nos produce el efecto que es para sencillamente llamar, no incompetentes, sino frívolos hasta el vómito, a todos los responsables de los partidos políticos que sentaron sus muy ilustres culos en el Parlamento de España, en el Congreso de Diputados, y que no se quisieron dar cuenta, o no se dieron cuenta, o estaban en otras cosas y no tenían tiempo para ello, de que estaban manteniendo un código penal que producía casos como el de Letarra, no recuerdo el nombre, que después de los delitos que había cometido le tocaba 350 días de condena por cada asesinato realizado, que es mucho menos que un talón sin fondos. Por un talón sin fondos te aplican mayor condena. Pero ese es el resultado. Segunda cuestión. Si yo violo a 25 muchachas, mi pena no son 25 violaciones, son 3, porque únicamente me pueden aplicar el triplo de la más grave. Lo cual nos lleva a otra consideración, y es el inmenso acto de hipocresía que consiste en llevar a 27 muchachas para que sean objetivamente, no digo torturadas, pero que pasen por un pésimo mal trago, por un dolor de tener que repetir en un juicio, cuando la sala es consciente de que la condena es metafísica, porque no se va a cumplir, porque con la tercera ya está cumplida. O sea, a partir de la cuarta, cualquier atraco o lo que fuera me sale gratis. Eso va en contra del más elemental sentido común. ¿Eso de dónde viene, además? De algo que es, yo te diría, el desideratum de la memez. Y es correcto que las penas estén establecidas en aras a la reinserción. Pero cualquier abogado criminalista, cualquier funcionario de prisiones, cualquier médico forense, cualquier policía, te hablo de la gente que detiene, que vive, que conoce, que toca al delincuente, que habla con él y que no lo tiene en un folio, en un procedimiento judicial, sabe
que hay un tipo de delincuentes, por ejemplo, los violadores compulsivos, los violadores sistemáticos, que son irrecuperables. Y cuando se les pone en libertad, todos saben que va a reincidir, Aquí, menos el Parlamento de España, que está en la higuera. vale, aquí hay una cuestión que ahora vamos a analizar también, es por qué la Audiencia Nacional no ha esperado al criterio del Supremo sobre la aplicación de la doctrina Parot tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, sino que ha puesto hoy a disposición de la libertad, porque esa es la palabra, al señor Troitiño. Este señor fue el conductor del vehículo, bueno, fue el que llevó el coche al parking de Hipercor, un coche cargado con cientos de kilos de explosivo, con cientos de litros de gasolina, que se convirtió en una bomba en napalm, que prácticamente derritió a muchos de los asesinados, entre ellos niños. Y míralo, y este va a ir ahora al País Vasco y lo van a tratar como un héroe. Y le harán algún homenaje privado y algunos de los partidos legalizados en su momento, pues algún día hasta le pondrán una placa en alguna calle. Bueno, eso es este país. Yo coincido plenamente con Nart, es decir, el problema fue porque hasta el año 95, después de los años de plomo del terrorismo de ETA en los 80, se permitió esto. Yo no lo sé hasta que... Bueno, no lo voy a decir porque es muy feo. No, y no tengo ganas hoy de liarla. Yo sé por qué se cambió el Código Penal en España. O sea, porque cuando alguien empezó a tener sensibilidad acerca de lo que era ETA, cuando no solo mataron a policías, no solo mataban a guardias civiles y no solo mataban a militares. Salvo algunos atentados atroces, como este de Hipercor, que fue la primera gran masacre. No, la primera no, la primera fue la del atentado de la calle del Correo. Bueno, pero la gran... Perdona, es una precisión. No, pero la primera gran masacre civil... Con hombre, 14 muertos civiles y 84 heridos, perdona, querido. Sí, de acuerdo. El 13 de septiembre del 74. Esa es la primera. Vale. Con la cual la deriva es espantosa ya de ETA. Perfecto. Sí, pero si nadie... Pues, vamos, yo creo que... No sé, yo creo que no hay que justificar nada de la absoluta abyección de lo que significó ETA, pero estaréis también conmigo que el atentado de Hipercor significó un punto de inflexión. Recordemos que Batasuna había tenido decenas de miles de votos en Barcelona. ¿Los tuvo después del atentado? Pero había tenido... ¿Los tuvo después del atentado? No, los tuvo antes. Antes y después tuvo, y sí. después, en las elecciones europeas inmediatas, un mes después, saca muchos votos. Perdió muchos. Había tenido muchos más, pero de verdad es igual. Oye, mira, habla tú, de verdad. No, señor Cañas, le estamos escuchando, le estamos escuchando. Pero es difícil trabar. Es difícil trabar una conversación si cada cosa que se hace hay un matiz. Pero yo prefiero que hable Lidia, que lo explique. Señor Cañas, le pido por favor que me diga qué piensa en este momento, pero dígame qué piensa. Es que me da mucho asco. Y me da mucho asco pensar en esas miles y miles de familias de este país que han esperado la justicia, que no se han tomado la justicia por su mano, que han confiado en la justicia, que han confiado en sus gobernantes, que han confiado en aquellos que pueden legislar, que han confiado en sus jueces, que han confiado en todo eso, y ahora estos sinvergüenzas, estos canallas, estos miserables, salen riendo, sin un atisbo de arrepentimiento, sin nada, y además con una parte significativa todavía de la población en el País Vasco y en otras partes de España que lo sigue jaleando. Y entonces eso de mí como ciudadano me produce un profundo asco. Y me da asco, un asco inmenso. Y lamento profundamente el no haber tenido más edad en los años 80 como para poder denunciar determinados comportamientos políticos y de connivencia. De por qué ha pasado en España lo que ha pasado con el terrorismo de ETA. De cuál ha sido la participación y la colaboración de determinados movimientos políticos. No solo Batasuna, no, muchos otros. Y la condescendencia. Cómo se les trataba en muchas partes de España por muchos partidos políticos. Cómo... Todo ese es un tramado repugnante, donde había complicidades de políticos, de religiosos, de la Iglesia vasca, de medios de comunicación. Eso que se amparaba a pesar de que estos criminales asesinaban con absoluta impunidad y destrozaban familias y amenazaban nuestra democracia. Y repito, y después del sacrificio inmenso de los héroes de este país, de los héroes de esta democracia, que son los familiares de las víctimas asesinadas por ETA, y por otros movimientos terroristas, pero principalmente por ETA en cuanto a número, que confiaron y ahora se sienten traicionadas. No aplicaron el ojo por ojo, que es lo primero que le pide uno al cuerpo. De una forma humana, lo primero que le piden, cuando a alguien le matan a su hijo y lo tiene que recoger a trozos de un coche,
mientras se les deshacen las manos, como ha pasado en el País Vasco, que espere uno que la justicia y que después te salga el asesino vil que ha asesinado a tu hijo o a tu mujer o a tu padre o a tu hermano y se sale riendo de la cárcel, pues hombre, es asqueroso. Y después, la celeridad en la aplicación de los principios estos del Tribunal Europeo, esa celeridad, cuando hay multitud de presos en España que también están esperando salir de la prisión por errores judiciales. ¿Dónde está la celeridad? ¿Tan rápido es la justicia para esto? Sí, o sea, es que es algo es tan que rápido, me llama la atención. ¿Por qué que rápido se reúnen? ¿Por qué no han esperado, como dice Pues porque a lo mejor esto es una parte de los pactos, de los pactos entre los gobiernos de España y la banda terrorista esta, y esto no es más que una parte del pacto donde al final hay una amnistía encubierta de estos criminales. Desde luego esto sería terrible. Si esto fuera así... No sé si es terrible, pero al final cuando es blanco y está en una botella puede que sea otra cosa, pero generalmente suele ser leche. Vamos a... La primera de las cuestiones no es la seguridad jurídica como una frase que queda para los virgueros de la práctica del derecho. La seguridad jurídica significa las garantías de que el poder no puede realizar con nosotros lo que le dé la gana. Eso es la seguridad jurídica. Y en consecuencia que no se puede producir que un poder, por su capacidad de decisión, determine que a mí me puedan meter en la cárcel o puedan sacarme de ella. Eso es fundamental. El problema es cuál es el contexto jurídico. Una persona, cuando se le pone en libertad, por ejemplo, por cualquier causa, hay una obligación de ponerlo en libertad antes de que se ponga el sol. O sea, si decretan la prisión el 24 de enero, lo que no puede hacer el director de la prisión es decir que está de vacaciones, que espere usted que me entre la risa y ya veremos qué hago mañana. Tiene que ponerlo en libertad el mismo día, porque como no lo ponga en libertad el mismo día, constituye un delito de detención ilegal. Y eso mismo sucede pues, con la comisión judicial, que tiene que notificar la libertad inmediata al centro penitenciario. Uno podrá salir a las 4 de la tarde, a las 5, a las 7 o a las 9, pero ciertamente no puede salir después del día en cuestión porque se produce un delito. Y eso es muy importante, porque significa que la declaración de libertad no queda a expensas de la opinión del Poder Ejecutivo. Cuando el Tribunal de Estrasburgo determina de Derechos Humanos que el caso significa la imposibilidad y la incorrección de la retroacción como se produjo con la doctrina Parot, que se produjo, que no me gusta nada esa sentencia, que ojalá hubiera sido otra, pero lo digo como ciudadano, pero como abogado, esa es la sentencia que garantiza que mañana, en un caso semejante en el cual el Tribunal de Estrasburgo declare que a mí en un asunto determinado o a usted le tienen que poner en libertad, le tengan que poner en libertad y no dependa del buen humor del ministro del Interior o, vamos a decir, de la opinión generalizada de una serie de políticos. Por lo tanto, estamos en manos de la justicia y no de la policía o del ministro o del poder político. Y eso es fundamental. Eso es lo que es la democracia y las garantías personales, no la filosofía general. Tercera cuestión. El Tribunal, la Audiencia Nacional, que evidentemente no es una colección de filoetarras, ni de personas que estén sometidas a determinadas aficiones en favor del crimen organizado, son precisamente quienes lo han metido en la cárcel y que se han jugado la vida, porque los magistrados de la Audiencia Nacional tenían una situación de protección porque ETA iba por ellos con la intención de matarlos a todos y cada uno, eran objetivo de ETA. Pues miren ustedes, con asco infinito, han tenido que hacer lo que han tenido que hacer porque es la legalidad. Y no pueden remitirse al Tribunal Supremo de la misma forma que el director de la prisión no puede decir, espere usted que voy a consultar con el director general de prisiones, que a su vez consultará con el ministro con el tal, y así hasta el final. Tiene que ponerlo en libertad de manera inmediata. Y por último, que cuando yo estaba comentando de que los ilustrísimos señores diputados dormitaban encima de su sillón sin darse cuenta de lo que significaba la legalidad, significado de la legalidad que sabíamos todos los abogados que ejercemos en España, todos. Y sabíamos, por ejemplo, la monstruosidad que significa que violadores compulsivos salieran antes porque únicamente podían cumplir el triplo de la pena más grave. Esa aberración que todos conocíamos y que se ponían en libertad personas que no tenían ni arrepentimiento ni desarrepentimiento, que tenían una compulsión para volver a realizar. Estos malnacidos que han salido ni están arrepentidos ni dejan de estarlo, ni tienen ningún interés de reinserción. Simplemente se benefician de unos beneficios penitenciarios, de una justicia ciega, mema, estúpida y yo diría intelectualmente sodomizada por la nada. Y los diputados lo que tenían que haber hecho es haber cambiado la ley. Pero los jueces lo que han hecho ha sido aplicarla, no pueden hacer otra cosa. Esto es lo que quería decir. Atención, como dice el señor Nar, los diputados tendrían que haber cambiado la ley. Y no lo hicieron.
Sí, brevemente. ¿ETA se ha disuelto como organización terrorista? No. ETA simplemente ha dicho que suspende sus acciones armadas, es decir, sus acciones terroristas de asesinato. Herri Batasuna fue ilegalizada por ser el brazo político de una organización terrorista. ¿Qué hizo Batasuna? Convertirse, cambiarse el nombre y llamarse Bildu. Sortu Bildu. Y Bildu está ahora en las instituciones, controla ayuntamientos, homenajea a etarras y no condena el terrorismo. Eso no es una opinión. Eso es un hecho. Es decir, sobre la nuca de miles y miles de españoles sigue apuntando una pistola en manos de alguien que está ahora mismo en las instituciones democráticas de un país. Bueno. Eso es así. Y eso solo falta que algún día decidan que retoman lo que ellos llaman la lucha armada. Y entonces, esos que se hacen fotos con el número de preso de Otegi y lo llaman hombre de paz, esos que les parece muy bien escarcelar a estos y les parece muy mal que se manifiesten las víctimas, o sea, a estos les pueden homenajear en el País Vasco, pero las víctimas no se pueden manifestar, porque son todas malísimas. Las víctimas de este país son muy malas, para algunos son muy malas, son tan malas que no son capaces de manifestarse junto a ellas. Es el gran crimen que han cometido, es que exigen justicia. Que exigen justicia, porque es justo que a un señor le salga un asesinato por un año. Porque a las personas que han asesinado, a los muertos, también tienen derecho a recibir justicia. Y sus familias a recibir justicia. Y claro que un Estado de Derecho tiene que imperarse o determinarse por el imperio de la ley. Pero es que un Estado de Derecho es aquel que garantiza los derechos de los delincuentes, pero también de las víctimas. No solo de los delincuentes, no solo de los que han sido detenidos por ser unos terroristas, unos violadores, sino por las víctimas que los han sufrido y por los que quedan detrás de ellas, esas familias rotas. En Hipercor hubo 22 asesinados, pero 40 y pico heridos, que se manifestaban en soledad cuando había era el día, el de fatídico aniversario del atentado. Bueno, eso es lo que hay. Y entonces tenemos que ponernos ahora aquí todos... No, es que es cierto, la Otina Baró fue una chapuza. Total. A mí, yo menos mal que... Bueno, chapuza o no, como mínimo ha servido para que algunos pasaran algo más en prisión. A mí los 35.000 euros se los tienen que dar besados. Se los doy, fíjate, lo que te digo. Pero es mi opinión. No les van a dar nada. Es mi opinión, me da igual. Bueno, ya veremos. Sí, porque No, este país no. también... Bueno, No, lo veremos, lo porque tienen que veremos. pagar unas indemnizaciones enormes. Lo veremos. Vale, ya lo al teléfono, Cañas. Pero que yo creo que tenemos el derecho a denunciar como ciudadanos que no pudimos modificar las leyes, que no pudimos modificar el Código Penal, pero que vivimos sometidos al terror de unos criminales asesinos. Tenemos el derecho a denunciar esta situación, tenemos el derecho a reclamar justicia por los asesinados, tenemos el derecho a reclamar justicia por las víctimas, tenemos el derecho de señalarles con el dedo, pero repito, estos irán a su tierra y saldrán a la calle con total impunidad. Como con total impunidad, terroristas que han asesinado a personas les han montado un negocio en su misma casa y les siguen pintarajeando y amenazando a su vivienda. Entonces, aquí tenemos que ponernos estupendos, sí, porque por suerte este país es una democracia y impera la ley. Pero esa ley no ha sido una ley más justa porque alguien decidió en los 80 que no se tenía que cambiar el Código Penal cuando estaban matando a una persona cada día.